casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Bueno amigos, aquí estamos de nuevo para darle continuidad a este tema tan apasionante que comenzamos con la última entrega, ¿no? El asunto de la adopción, algo que está en el ADN de nuestro podcast, así que vamos a continuar con ello. Pues sí, estábamos deseando ponernos con ello y seguir con este tema que estamos seguros de que a muchos de vosotros y vosotras os ha enganchado un poquito, así que vamos a continuarlo y seguro que vamos a seguir encontrando más matices con todo esto, ¿no, papá? Seguro que sí, vamos con ello. Pues sí, respecto a lo que comentabas en la anterior entrega de este podcast, papá, hablabas del tema racial, ¿no? De la importancia a la hora de la adopción pues del vínculo con las raíces, con la cultura, con la tierra donde has podido nacer, ¿no? Sobre todo si es un lugar más lejano o con unas tradiciones muy diferentes, o donde la mayoría de la gente tiene otro color de piel, por ejemplo, bueno, este tipo de cosas. Pienso que sí que la gente que ha podido nacer y desarrollarse con otra nacionalidad, en otro país muy diferente, con una cultura muy, muy diferente a la que puede encontrarse donde han sido adoptados, sí que desarrollan, a veces, no siempre, esa necesidad de vínculo, ¿no? De conocer un poquito más su lugar de origen y esa cultura. Otros tampoco. Esto no es una OV. Pero sí que es cierto que cuanto más hayan vivido, es decir, si han sido adoptados con mayor edad y no siendo un bebé recién nacido, tienden más a poder desarrollar eso. No significa que siempre ocurra. Y esto también me lleva a pensar mucho el tema del nombre. Creo que muchas veces es mejor conservar el nombre biológico con el que han nacido, con el que se dieron de alta, digamos, cuando iniciaron su vida. Entonces, ese nombre, aunque pueda resultar extraño o un poco raro, en el lugar de adopción, pues por ejemplo, que sea un nombre de un país africano. Pues yo creo que es ideal mantenerlo, aunque pueda resultar un poco raro o que la gente no está acostumbrada a escucharlo, porque para esa persona, aunque sea muy pequeñita, sí que es importante mantener ese nombre siempre, ¿no? Y es muy importante también esto del nombre por la identidad. Creo que nosotros siempre estamos en búsqueda de una identidad casi de forma crónica. Es algo como muy adherido a nosotros, ¿no? Entonces, ese nombre también refuerza nuestra identidad, nuestra personalidad, lo que nos identifica. Entonces es algo que considero bastante importante. Y luego quería nombrar algo también que creo que es esencial decirlo, y es la necesidad de crear una comunidad entre nosotros, de escucharnos, de conocer otros relatos, otras historias, porque al final creo que es una forma de aprender y de mejorar también con nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces siento que falta esa relación amistosa, ¿no? O de conocimiento entre gente que hemos sido adoptados. Pues al final sí que conoces más testimonios en televisión o en la prensa, en redes sociales, pero también hay un lado muy importante de relacionarnos entre nosotros y de conocer nuestras historias, porque creo que es algo que nos ayudaría a todos. Así que creo que es algo que también se puede ir explorando, el hecho de que podamos conocernos entre nosotros. Creo que es muy importante lograr todo esto. Adoptados del mundo, uníos. Sí, esto es curioso. A ver, hay algo aquí que quizás sí deba remarcar por fijar un poco más todos estos asuntos, ¿no? Y es que, claro, desde la perspectiva del padre, en mi caso, o de los padres adoptantes en general, pues yo lo que estoy diciendo es que prácticamente no hay diferencias, o la vivencia que tú tienes de la paternidad, pues es muy similar a la que se tiene cuando lo que tienes es un hijo biológico, ¿no? Pero claro, desde la perspectiva del adoptado sí que parece que se da más esto. Esto es lo que quizá estamos desentrañando aquí y es muy importante que lo remarquemos, ¿no? Porque sí que es cierto que para ti ha habido esas diferencias o esa percepción de esa sensación de abandono que has tenido en tu más tierna infancia, pues luego cuando se produce algún tipo de situación similar al abandono en tu vida, pues como que surge ahí, se remarca y es curiosa, ¿no? Pero claro, desde la perspectiva mía, pues no ha existido. Por tanto, quizá en este sentido nuestro discurso sea diferente. Yo incluso conozco casos de parejas que tienen hijos biológicos y adoptados, y de alguna manera parece que cuando los miras, los analizas, en ocasiones ves más tendencia hacia el hijo biológico que el adoptado. Y esto nos lleva también a una cuestión muy importante a analizar aquí, que
y que entronca con nuestro podcast, ¿no? El ADN. ¿El ADN es una cuestión biológica o es una cuestión cultural? En el mundo de la familia me refiero. ¿Existe un ADN biológico que realmente marca o el ADN es una configuración cultural de cómo tú te has educado, de dónde has recibido toda ese conjunto de principios y de valores, ¿no? A mí me gustaría que también, además de todos los temas que estamos hablando, desarrolláramos un poco de esto, porque para mí el ADN biológico, bueno, tiene cierta importancia, pero no demasiada. Sí, creo que para mí tampoco la tiene. Lo que sí que creo que es importante son las circunstancias que has vivido. Y ahí también entra en juego que muchas de ellas son conscientes, pero otras muchas son inconscientes, como he mencionado antes. Entonces todo eso influye. Pero yo pienso que al final eres resultado de tu cultura, de tu aprendizaje, de tus figuras más cercanas de influencia, pues los padres, los profesores, los mejores amigos, y al final todo eso te marca y te constituye, ¿no? Eso que dices de tener a veces una relación parece más cercana con el hijo adoptivo que con el biológico, obviamente también ocurre lo contrario, pero desde luego yo también he visto esto y es llamativo, claro. También a veces sucede algo que es que hay una tendencia a sobreproteger a los adoptados, y lo veo algo súper natural. Te diría que incluso coherente, porque al final se hace de una forma casi que uno no está midiendo, pero es cierto que hay siempre con los hijos debería estar, o suele estar, esa necesidad de protección, ¿no? Pero parece ser que sucede mucho más también con los adoptados. Y al igual que esto ocurre, también veo mucho, y he leído mucho sobre esto, que también tenemos más deseo de complacer a los demás. La gente que somos adoptada, tenemos mucha tendencia como al sobreagradecimiento y a complacer a los demás. Esto no significa que se haga siempre, ¿no? Pero sí que es una vertiente que suelo ver bastante, al igual que esa protección por parte de los padres. Y esto sí que es una cosa que yo marcaría como una quizá diferencia entre otro tipo de paternidades biológicas, ¿no? En este caso creo que el hijo adoptado tiende a complacer mucho en algunas cosas de su vida y el padre o la madre a proteger más. ¿Tú crees que esto puede tener algún componente cierto, papá? Yo creo que sí, Y lo quiero entroncar con esto con una cuestión interesante desde la perspectiva de la paternidad, que es la cuestión del deseo, ¿no? Del deseo de tener hijos, ¿no? Es decir, tú puedes tener hijos de muchas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, fui un niño de rebote, que se llama. Mis padres no deseaban tenerme, ya habían tenido otros 3 hijos antes, y yo vine de rebote, que se decía entonces, ¿no? Claro, y hay muchos casos de hijos biológicos donde eso sucede así, simplemente, pues oye, no has buscado al hijo en un determinado momento y el hijo viene, o lo has buscado sin demasiado énfasis, como una cosa normal y natural dentro de la pareja, ¿no? Es cierto que esto cada vez menos, ¿no? Porque hoy día siempre que se quiere tener hijos es por un deseo más normal, ¿no? Pero en el caso de la adopción, y en el caso nuestro yo creo que esto es flagrante, existe un deseo real de tener hijos. Nosotros constituimos una pareja en un determinado momento, estuvimos muchos años sin tener descendencia y hubo un punto en el que dijimos, ahora es el momento. Y cuando llegó ese momento, pues no, los niños no venían por una serie de razones. Entonces, claro, pusimos primero las medidas médicas al uso, las normales, no venían, y ahí nos planteamos inmediatamente el tema de la adopción. Es decir, que era una cuestión súper deseada. Ese súper deseo genera evidentemente eso que tú dices, el hecho de que ese hijo que viene, pues como que parece que tiene más importancia para ti que si hubiera sido, digamos, un hijo que hubiese llegado con menos cantidad de deseo. Y por tanto sí que en ese sentido se puede llegar a una cierta sobreprotección que genere además ese sobreagradecimiento que tú mencionas en el caso del hijo. Hombre, yo creo que a lo mejor sobre todo en hijos de otros países que por razones del tipo que sea tienen una mala situación socioeconómica y que por tanto ven que al haberlos traído tú a un entorno mejor pues se sienten más agradecidos. Puede ser. Este es un mundo complejo y con un montón de connotaciones que habría que analizar, ¿no? No creo que haya tanta diferencia entre el país de origen o no creo que sea eso. Simplemente es más esa tendencia a complacer, que yo muchas veces lo corrijo y digo, más que estar como agradecido o agradecer a los demás o a alguien en concreto, es sobre todo agradecérselo a uno mismo. Yo creo que es más un sentimiento de sentirse afortunado que de agradecer, si acaso de agradecer a la vida, ¿no? A uno mismo. Porque muchas veces también tendemos a esta cosa de gracias, 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 aunque no todo el mundo es así, pero a veces generalizo con este tipo de comentarios, pero sí que lo he visto en más gente pues como yo, ¿no? Entonces, este deseo de complacer efectivamente, o también esa posible sobreprotección, yo creo que se debe no a un superdeseo, que mi padre lo llama así, superdeseo, me ha hecho mucha gracia, yo lo llamo anhelo. Para mí el anhelo es como ese superdeseo. Y eso creo que es una diferencia básica
también en un proceso de adopción. Hay mucho más anhelo por parte del niño o del bebé de ser adoptado y también por parte de los padres, porque suele ser una situación muy, muy buscada, o que ha venido de una problemática, o que ha sido un proceso complicado, con muchas decepciones. Entonces, yo siempre creo firmemente en el anhelo. Para mí es una palabra que define mucho una diferencia con todo esto. A ver, dentro de estos saltos temáticos que vamos haciendo, ¿no? Que, bueno, quizá contribuyan a darle más dinamismo a la temática, ahí me gustaría hacerte también una pregunta, otro cuestionamiento, ¿no? Que es algo que yo ya más o menos conozco porque hemos pasado por ello, pero quizá creo que sería conveniente que lo explicaras, ¿no? Como creo que he dicho antes en algún momento, con la legislación sobre adopciones, pues cuando el padre o los padres biológicos han cedido la adopción, no se puede conocer la identidad de unos respecto a los otros, ¿no? ¿Cómo has sentido tú esto? ¿Has sentido en algún momento de tu vida deseo de conocer a tus padres biológicos? Si es así, ¿cómo lo has trabajado? ¿Qué has hecho? ¿Y cuál es tu percepción actual sobre esos temas? Yo en mi caso no lo he tenido, sí que conozco gente que lo tiene. Te diría que es casi un 50-50. Pero sí que me despierta cierta curiosidad, por no decir morbo. Es más bien la palabra morbo, como de observar a través de una mirilla y saber por lo menos cómo pueden ser, o cómo se comportan, o qué características de personalidad tienen, incluso físicamente, sus atributos físicos, si me parezco, si no. Pero es una... sí, más que curiosidad diría morbosidad. No es algo tan profundo que yo quiera adentrarme ahí, o por lo menos eso pienso ahora. A lo mejor en 5 años pienso diferente. Esto nunca se sabe y puede ir cambiando a lo largo de la vida. Pero también es cierto que no me gustaría entrar en esa dinámica de conocerles porque no quiero conocerles. Y esto puede sonar a un miedo o a un rechazo, pero para mí es que simplemente no me interesa. Yo no quiero establecer otro vínculo u otra relación con otras personas solo por una curiosidad morbosa. Si fuera algo más profundo que a mí me puede solucionar algo, arreglar algo en mi vida, pues supongo que sí. Y adelante, yo creo que también es algo súper lícito y que siempre tenemos que estar muy abiertos a esto. Si surge la necesidad o la oportunidad, pues ¿por qué no? Pero bueno, hay que tener claro desde dónde uno lo puede necesitar o lo puede querer. Y cada uno es un mundo en este proceso. Yo en mi caso no lo he sentido y no de esa forma profunda. Sí, es curioso esto, ¿no? Que menciones esta visión tuya de los temas que en cierta medida para mí en concreto pues podía constituir, por así decirlo, un cierto orgullo, ¿no? De decir, joder, pues oye, has estado tan bien con nosotros que no has tenido necesidad de conocer a tus padres biológicos. Eso no deja de ser curioso. Y sí que me lleva esto a otro tema que siempre me ha llamado mucho la atención también, ¿no? Conocemos varios casos, ¿no? de personas, de parejas, bueno, más cercanas o más lejanas, de todo, que habiendo tenido problemas, ¿no? Para tener hijos suyos, naturales, biológicos, como que han apurado al máximo todas las cuestiones médicas para intentar lograrlo, para lo que sea, y no se han planteado la adopción o no se lo plantean. Incluso muchos que realmente han fracasado, ¿no? En todas esas cuestiones médicas, que realmente no han logrado tener hijos, aunque deseaban tenerlos, y han renunciado a la adopción, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué ese miedo, ¿no? A esa situación de crear un vínculo familiar que no es estrictamente biológico? ¿Por qué ese deseo que probablemente muchos sienten de hacer que los genes que le vienen dados de su situación familiar se prolonguen en el tiempo? Yo no tengo ningún deseo de eso, ya os lo digo con claridad absoluta. Cero deseos, es decir, para mí los genes de mi familia, oye, yo por supuesto quiero a mi familia, quería a mis padres, a mis hermanas, a todos, pero realmente yo no tengo ningún deseo de que sean esos genes los que se reproduzcan en el tiempo, me da igual. Hombre, lo que sí me gustaría es que ciertos principios o valores de los que han constituido mi vida haya conseguido, en este caso, pasártelos a ti, para que eso, bueno, pues continúe. Hay ese legado del que hemos hablado, ¿no? En otras cuestiones. Pero el legado genético no me interesa en lo más mínimo, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué opinas? Sí, yo eso es algo que comento siempre con amigos, amigas que quieren ser padres, pues que siempre existe esa posibilidad. Yo me siento un poco en la labor también con el deber de recordárselo, como diciendo, aquí estoy yo, que también soy el vivo ejemplo, ¿no? Pero es cierto que mucha gente no se anima o no se anima de primeras porque prefieren tirar de la biología, y también es comprensible y respetable, yo lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que es un constructo social absolutamente, porque tener hijos efectivamente es mucho más que gestarlos, que parirlos o que tengan tu ADN. Obviamente al final es toda esa educación durante tantos años y toda la vida que viene después. Entonces, yo siempre es algo que recuerdo a la gente cuando está en ese proceso, pero porque también creo que es importante, ¿no?
y mucha gente no es que no lo tenga en cuenta, pero lo ve como algo a posteriori. Como si esto no sale bien, pues ya recurriré a esto. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Lo entiendo, aunque no lo comparta de primeras, pero bueno, pues entiendo esa necesidad de querer perpetuarse genéticamente. O sea, me parece, por un lado, lo que decía, una construcción, pero por otra parte es respetable y es comprensible, sobre todo porque esta sociedad ha sido construida en torno a eso. Entonces, al final es como lo que vemos por todas partes, es lo que hemos mamado, nunca mejor dicho. Entonces, yo lo entiendo, pero siempre recuerdo que está esa posibilidad y ahí estoy yo como sembrando, ¿no?, la semilla para que la gente pues lo siga teniendo en cuenta, porque efectivamente yo creo que es algo que debería normalizarse muchísimo más, ¿no? Como que fuera mucho más sencillo, que viniera algo a la cabeza, pero a la gente también le echa para atrás el hecho de que pueda llevar mucho tiempo, años, que sea un proceso más arduo, como que requiera muchos trámites burocráticos. Y aquí también hay una certeza, esto puede ocurrir, por supuesto, y hay muchos casos, sobre todo ahora mismo para adoptar en España es bastante complicado, pero para adoptar internacionalmente, depende de con qué países, no es tan complicado. Entonces también hay un punto de hasta qué punto no quieres informarte más o, bueno, pues pasar por otros procesos, mirar otros países que puedan venir de otras nacionalidades, etnias, etcétera. También hay mucha gente que, por ejemplo, no quiere que los niños o niñas puedan venir con alguna enfermedad congénita. Lo mismo, estamos ante algo respetable, pero pues conforme más abras esas opciones, más oportunidades vas a tener, menos tiempo va a tardar y seguramente ese niño o esa niña pues también lo necesite más. Es así. Sí, es curioso, ¿no? Todo esto me lleva a una última reflexión, aunque quizá todavía queda algún tema que tratar, ¿no? Sobre todo este tema de el mundo que vivimos. El mundo que vivimos es cada vez en este sentido menos biológico y más cultural, ¿no? Construimos nuestro entorno de relaciones, nuestra comunidad, probablemente en base a amigos, a gente que conocemos en un determinado momento y que ya no son nuestra familia. Por supuesto que la familia es muy importante, oye, y no quiero quitar ni la más leve importancia a esto, pero sí que es cierto que cada vez más son las relaciones no biológicas las que marcan el entorno de la comunidad de la gente. Formamos esa comunidad con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros amigos, con gente que hemos elegido, seleccionado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y no tanto con gente con la que nos une una relación biológica. Por tanto, ¿por qué no llevar eso al entorno familiar? Es decir, es la conclusión a la que yo quería llegar. En una sociedad que cada vez, en el ámbito de los humanos, es cada vez más cultural y menos biológica, ¿qué problema hay? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué diferencia hay entre la paternidad o la maternidad biológica y la paternidad o maternidad adoptada? Desde mi punto de vista, ninguno, ¿no? Pues sí, sobre todo yo creo que lo más importante es la vinculación, el crear un núcleo familiar, sea el tipo de familia que sea, monoparental, 2 padres, 2 madres, me da exactamente igual. Al final hay unas figuras que se encargan de realizar unas labores y que tienen una responsabilidad respecto a ese hijo. Y lo importante es que esa persona se sienta cuidada, se sienta amparada y protegida. Eso es lo más importante, que tenga sus necesidades básicas cubiertas de techo, de alimentación, de sentir ese cariño, que también es muy importante. Entonces, al final, yo creo que en este sentido, ¿qué más da qué tipo de familia sea o cómo se haya creado? Pero es cierto que esta sociedad, como dije, le da mucho valor a todo este tipo de cosas y estos valores tan ancestrales también, que muchas veces no sirven de tanto. Al final también hay unos roles y mientras se cumplan y ese niño, esa niña tenga esas necesidades cubiertas, ¿qué más da? Pues claro, esto suena muy fácil decirlo, pero hay mucha gente que no lo entiende y que no lo ve de esa forma. Entonces, bueno, creo que también hay que respetar todos los tipos de familias, en conclusión, y cómo se han creado. Al final lo importante es que esos niños estén protegidos y estén cuidados. Eso es lo más importante y el foco debería estar ahí, ¿no? Por ejemplo, yo también quiero hablar un poco de esto, introduciendo este tema. Personalmente, yo no estoy a favor de la gestación subrogada. Para mí, pues moral o éticamente, no es una opción que yo tendría en cuenta. Entonces, yo considero que hay tantas otras opciones antes, tantos niños en una lista de espera, que de verdad vas a recurrir a ese proceso para lograr tener un hijo. ¿Qué es importante para ti? ¿Tener un hijo o tenerlo de sangre? Porque ahí sí que me parece un ejemplo tan claro de hasta dónde se ha podido capitalizar eso, sin entrar mucho en dimes y diretes políticos, pero creo que ahí sí que dices, por favor, pero sí, hay muchísimos niños y niñas esperando a ser adoptados,
a ser acogidos también, que es otra opción súper loable. Entonces, ya para mí crear ese niño o esa niña de una forma tan artificiosa, es decir, con un vientre de alquiler, yo desde luego aquí sí que me hace replantearme muchas cosas y ese tema sí que me preocupa bastante. Sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo en esta visión de la gestación subrogada, que en el fondo es muy parecida a lo que yo vengo defendiendo del tema del hijo biológico frente al hijo natural, ¿no? ¿Por qué ese deseo de tener un hijo que tenga tus mismos genes? Oye, ahora tengo que tenerlo con una persona que me va a prestar su vientre para que el niño se desarrolle. Pero hombre, por favor, adopta, leches, adopta, acoge, que como tú bien has dicho, hay muchos niños que necesitan esa protección, ¿no? Y ese entorno familiar sin necesidad de llegar al tema de lo del vientre de alquiler, que en el fondo lo que hace es crear una relación económica casi entre la madre gestante y los padres biológicos que no puede traer casi nunca cosas razonables, respetando a todo el que la haya elegido y todo lo demás, pero a mí no me parece una opción razonable, ¿no? Pero has mencionado aquí una cosa interesante, ¿no? Ahora, que es el asunto de la acogida. Has mencionado ese término y a mí me ha traído a la cabeza otra cosa que antes de terminar quería que mencionáramos también, porque creo que es interesante, ¿no? Y es que precisamente teniendo en cuenta que hay tantas necesidades, tantos niños que por alguna razón pues no se están pudiendo desarrollar en un entorno familiar razonable, que es necesario que exista una especie de servicio público para que se facilite la acogida de esos niños, ¿no? Y joder, conocemos a personas que se dedican a eso y siempre me ha parecido admirable. Nosotros, de hecho, tenemos un ejemplo familiar, mi sobrina Magdalena, ¿no? que aparte de tener sus hijos adoptados, pues también acoge niños y ha adoptado a lo largo de su vida a decenas de niños que han tenido la maravilla de poder criarse en su hogar, en un entorno familiar razonable, bien queridos, bien atendidos y que luego, pues bueno, en muchos casos han vuelto con sus padres biológicos, pues porque eso ha sido solo un proceso intermedio, ¿no? Pero ese sistema del acogimiento como servicio público a mí me parece magnífico y siempre he admirado a las personas que tienen la capacidad de dedicarse a eso, porque es un esfuerzo ímprobo, desde luego, y muy necesario socialmente. Pues sí, desde aquí mandamos un beso a Magdalena, que desde luego es un ejemplo con todo este proceso y a mí también me enseña mucho en sus redes y con todas las cosas que cuenta de su caso, ya no solo de la adopción, sino de la acogida, que es súper importante y mucha gente hasta lo desconoce, que no tiene ni idea de todo esto. Vamos, hace poco en un tren me encontré con una presidenta de una asociación y me estuvo comentando todo esto, y ella también era la primera que tenía 2 hijos de acogida. Estos habían respetado a sus padres y los habían mantenido, a los padres biológicos, y de hecho legalmente ella no era la madre de estos hijos, pero los consideraba como tal y los hijos también a ella, y me pareció también el ejemplo de todo el mundo que desconocemos y cuántas posibilidades hay, que ni siquiera legalmente a lo mejor tienes que ser la madre o el padre de esos hijos, pero ellos te consideran como tal y tú a ellos. Entonces aquí también reside un poco toda esta verdad, que mucha gente no nombra ni tiene conocimiento de ella. Y por último, también quería decir, que me parece muy importante, recalcar que no somos resultado de la solidaridad ni de una obra de caridad, ni muchísimo menos, porque estos comentarios todavía se siguen escuchando, y por supuesto que tampoco hay que romantizar el proceso, que mucha gente te dice, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bien, qué bonito! ¿Vas a adoptar? ¡Qué bonito, señora! ¡Qué bonito! ¿Por qué? O sea, entiendo de dónde viene ese comentario, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que romantizar ese proceso de decir qué bonito? A mí personalmente es una frase que me rechina muchísimo cuando la escucho, me horroriza, y creo que también hay que aprender a cambiar un poco el lenguaje en este tipo de situaciones, porque al final también contribuye todo esto a normalizarlo y a que sea una cosa más. Y bueno, pues simplemente después de recalcar esto, ya me he quedado tranquilo, que espero que os haya gustado mucho este podcast, que también me ha abierto mucho, que también creo que esto es importante y que a la gente espero que le guste. Y bueno, ¿cómo lo has vivido tú, papá? Pues a ver, fíjate, esto me ha recordado una cosa que hemos comentado muchas veces. Tú evidentemente no lo viviste, ¿no? A nivel personal, pero tu madre y nosotros sí, que es de un familiar lejano, bueno, más, no tan lejano, pero sí despreciable, que cuando te adoptamos decía aquello y dice, ¡ay, qué bien, qué obra de caridad habéis hecho!, ¿no? Y yo pocas veces he sentido ganas de matar a alguien, pero aquel día la sentí realmente, ¿no? O sea que sí que es cierto que eso me parece horrible, absolutamente horrible. Cuando se produce un proceso de adopción no se sabe quién le hace el favor a quién, si el padre al hijo o el hijo al padre. En cualquier caso, es una sociedad de favores mutuos como todas las familias, ni más ni menos.
Efectivamente. O no se trata directamente de ningún favor y claro, ya está. Efectivamente, esa es la cuestión. Yo creo que lo importante es la naturalidad con la que se iba el tema, la normalidad en todo y poco más. Bueno, yo tampoco tengo ya mucho más que decir, creo. Bueno, o a lo mejor tenemos mucho, pero bueno, como se va acabando el tiempo, lo mejor es que hagamos aquí ya el corte y bueno, que estamos encantados de haber comenzado con esta temática que está en el núcleo de nuestro podcast esta segunda temporada y que esperemos que os guste mucho y que hasta la próxima entrega. Pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.